FM, pero estás más cerca de Ciudad de México, llámanos también para saber las diferentes ubicaciones que tenemos de Iglesia de Cristo Siqué en el Estado de México y Ciudad de México. Así que les damos la más cordial bienvenida y declaramos: Cristo es en ti, Cristo es en tu familia, y creemos que un nuevo tiempo te está visitando a ti y a toda tu casa. Y los recibimos con un fuerte aplauso desde Iglesia de Cristo Siqué, aquí en Ciudad Nicolás Romero. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bien, ahora sí, ya no vamos a tener hoy una enseñanza tan larga. Bueno, eso me ha pedido el pastor Ismael, entonces yo espero que está por lo menos en 3 horas. No, no es cierto. Debemos de cada vez más ser más espirituales, y la palabra del Señor dice que una noche Pablo de pronto comenzó a predicar, ¿verdad? Y se agarró toda la noche a estar predicando. Y había uno llamado Eutico. ¿Cómo se llamaba? Eutico. Que pues yo creo que venía cansado del trabajo. ¿Cuántos vienen aquí a su trabajo? ¿Cuántos de aquí trabajan, mejor dicho? Ok. Yo creo que venía de su trabajo, o a lo mejor de sus quehaceres. ¿Cuántos hicieron quehaceres hoy? Ok. A lo mejor venía de su escuela o de su universidad. ¿Cuántos aquí estudian todavía? Okay. Venía, quién sabe de dónde venía. Pero Pablo predicaba y Eutico se quedó dormido. Y dice la palabra de Dios que se alargó la predicación de Pablo casi toda la noche. Y de pronto en uno de esos, yo me imagino que cabeció, se cayó, porque estaba predicando en una planta alta, se cayó y se descalabró. Y entonces van y le dicen la gente: ¿qué hacemos, Pablo? Y Pablo muy tranquilamente dice: no se preocupen, acaba de despertar. Dile al lado, espero que no esté sentado al lado de un Eutico. ¿Cuántos dicen amén? Espero que realmente hoy vengamos dispuestos. Todos estamos cansados en algún punto, pero recuerden que nosotros no venimos a aprender, sino a ser desarrollados. La mente se tarda mucho en aprender muchas cosas en la vida, y más cuando tenemos ya más de 20, 30 años. Después de los 7 años la plasticidad cerebral pues ya no es la misma, entonces obviamente que nos cuesta más trabajo. Pero usted no viene aquí a estar tratando de memorizar, sino a desarrollar su espíritu. Diga conmigo: la mente aprende, el espíritu se desarrolla. Entonces venimos a ser desarrollados. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a los textos bases. Nos recordamos que estamos hablando acerca de la familia, y vamos a los textos bases, a Efesios capítulo 5, que es donde estamos hablando de la familia. Disculpen, de pronto se me cierra la garganta. Usted supo que mi esposa estuvo casi 2 semanas enferma, y mis defensas combatieron con mucha fe. Amén. Con mucha fe. Y siguen combatiendo. ¿Cuántos dicen amén? No nos hemos dejado, ahí andamos y creemos que somos sanos en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bien, dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo. Es un texto que ya únicamente voy a hacer un poco de referencia a lo que habíamos hablado, para que quienes nos oyen a través de radio y también a través de Facebook Live puedan un poco entrar en el tema. Dice la palabra de Dios desde el versículo 25 hasta el capítulo 6:1. Lo voy a leer de corrido con el fin de que tengamos el texto y después podamos desarrollarlo. Más adelante vamos a hablar de todo el libro de Efesios, porque desde el primer capítulo nos habla el versículo 3 del primer capítulo nos muestra a Dios como Padre. Más adelante les voy a explicar que en Efeso, o los Efesios, ahí en Efeso se adoraba a una diosa, y el matriarcado era lo que gobernaba. ¿Y por qué es que en Efeso se comienza a hablar de Dios como Padre? Y comienza a establecerse un orden. ¿Un qué? Orden. Entonces voy a explicar todo eso, y voy a hablar más adelante, yo espero que en unos 2 meses, sobre la diversidad social. Hoy estamos ante la diversidad social. No podemos hablar de puro matriarcado, no podemos hablar de puro machismo, no podemos hablar de puro feminismo, porque hay una diversidad ¿qué? Social. ¿Y qué hacemos ante una diversidad? Por lo menos los de Efeso nada más tenían matriarcado.
Pero hoy tú ves la sociedad actual y es una diversidad completa. Hay quienes se creen ya, brother, dicen es que yo ya nací sintiéndome planta y quieren que lo reconozcan como plantas. De verdad. Hay quien dice yo me siento gato y quieren que lo reconozcan como gato. ¿Me está entendiendo? ¿No? Después vamos a explicar eso porque pues el tema es que si ya se inició con una parte que el hombre se siente mujer y ya lo reconocen por la atracción, ¿sí me está entendiendo? Sexual que tiene, pues al rato, y no, de hecho no al rato, en Canadá ya hay una mujer arco. En Canadá sí, ya hay una mujer arco. Sí, que se cree algo. Y ella dice que es arco. Y de hecho ya se casó con otro arco. De verdad. Y no, parece broma, pero es real. Esto es por todo esto que está pasando hoy un día, y todo eso lo vamos a enmarcar desde las escrituras, no hablando si es bueno o malo. Miren, el mundo ya sabe que es bueno y que es ¿qué? Malo. El mundo no necesita que le vengas a decir, hijo del diablo, te vas a ir al infierno porque estás haciendo maldad. Ellos lo saben. El mundo necesita que se les muestre cuál es el camino, que se les enseñe algo diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso cuando Jesucristo le presentaron a María Magdalena, los judíos venían hablando de lo malo que había hecho, pero Jesucristo mostró otro camino. Y él dijo, quien esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y entonces después de esto dijo, vete y no peques más. Mostró un camino diferente. Dile al lado, la gente no quiere oír lo que ya sabe. Es lógico. ¿Y qué es lo que hacen los cristianos hoy? ¿Verdad? Se la pasan hablando puras cosas buenas y malas. Cristo no vino a hablar lo bueno o lo malo de una persona, nos enseñó el camino de la perfección. Por eso es que lo bueno no fue suficiente, porque usted debe de entender que lo bueno está atado de lo malo. La palabra del Señor dice que está el árbol del bien y del mal, pero las dos son una sola cosa. Por lo tanto, cuando hay algo bueno, absolutamente está atado de algo malo. Por eso la palabra del Señor no dice hasta llegar a la estatura del varón bueno. ¿Del varón qué? Perfecto, Efesios 4. Nosotros no buscamos ser cristianos buenos, porque hay muchos y ya sobran de esos. Amén. ¿Verdad que sí? Buenos, ¿para qué? No sé. Pero son buenos. Nosotros no buscamos ser cristianos buenos, sino llegar a manifestar la perfección. Dile al lado, sí, ya sé que eres bueno. Cuando una persona te dice, es que yo soy bien bueno, está callando todo lo malo. Entonces es ley. Si nosotros basamos nuestro diseño de familia entre lo bueno y lo malo, nunca llegaremos a ser una familia perfecta. Pastor, ¿y eso se puede? En Cristo sí, sin Cristo no. Recuerde que quien creó la familia fue Dios. Y entonces no se puede llegar a un diseño de familia sin Dios. ¿Qué es lo que se tiene sin entonces, pastor, si no tenemos a Dios? Yo ya expliqué todo esto y le invito a que a través de Facebook Live busque Iglesia de Cristo si quieren, y todas las enseñanzas de los jueves la coman. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios creó la familia. Y entonces, ¿qué pasa cuando Dios no está en una familia? No es familia, que es sociedad conyugal, consanguíneos, parientes, ¿me entienden? Pero familia no son. Hoy, en una casa pueden haber progenitores, consanguíneos, parientes. ¿Quiénes son los consanguíneos? Los hermanos. Quiero que me entiendan. Y no ser una familia. De hecho, si usted me pregunta cuántos actualmente, hablando de cristianos promedios, han llegado a manifestar el diseño de la familia, muy pocos o casi nadie, incluyendo los pastores. ¿Por qué? Porque no se nos predicó mucho tiempo de esto. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, escuchen, vamos a tener aquí, porque ya me reclamó el pastor Ismael, me dice, usted hace talleres en todas las iglesias menos aquí. Bueno, vamos a tener un taller aquí que se va a llamar Taller de Transformación Familiar. ¿Cuántos dicen amén? Un taller intensivo sobre aspectos como cómo vencer la traición. ¿Me está entendiendo? Segundo, cómo romper la monotonía. Usted sabe que las familias, muchas de ellas ya viven en una monotonía. Los padres, ¿para qué sirven? Para pararse temprano, parar a los hijos, ir a trabajar, ganar dinero para mantenerlos, llevarlos a la escuela para que se gradúen, y después de eso que los dejen solitos, viejos y amargados, y entonces, no, ¿verdad? ¿Me está entendiendo? Pero eso es lo que pasa.
cuando no se llega a un diseño correcto. Cuando la palabra del Señor dice dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer, no está diciendo abandonará. Son cosas diferentes, ¿me está entendiendo? Pero cuando ya estamos heridos, lastimados y ya tenemos rollos diferentes, ahora tenemos que ser transformados. Ya dije la semana pasada, un cambio no sirve. Un cambio es lo mismo pero de otra manera. Necesitamos ser, por eso vamos a tener el taller de transformación familiar. Dile al lado, aquí te veo. ¿Cuánto va a durar el taller? El taller va a durar aproximadamente 8 horas intensivas. Vamos a arrancar entre 10, 12 del mediodía. Les voy a avisar con tiempo para que no diga que no. Vamos a orar mucho a Dios que ese día no llueva, pero tampoco haga mucho sol. ¿Por qué? O sea, es que el lugar donde el sol es mucho y se duerme, y con la lluvia pues se escucha muy fuerte, entonces vamos a pedir a Dios que nos cumpla eso. Entonces dicen amén. Y vamos al finalizar a tener administración familiar. ¿Cuántos dicen amén? Así que desde ahorita les aviso para que nos preparemos. Ahora sí, vamos a leer desde el versículo 25, dijimos, hasta el 6:1. Dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y se entregó qué? Así, desde el 23, me estoy saltando la parte esencial. Desde el 23, disculpe usted. Léalo, ya lo tenemos. Léalo usted en voz fuerte. 1, 2, 3. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer. ¿Es qué? La cabeza. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a su marido en todo. 25 ahora sí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio que nos está hablando del versículo anterior, pero esto con relación a lo que sigue diciendo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Capítulo 6, versículo 1. 1, 2, 3. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Se da cuenta usted cómo todo el capítulo 5 y el 6 no habla solo del matrimonio, habla también de los hijos? Quiere decir que comienza a hablar del marido. Y lo que decía la semana pasada, cuando la palabra del Señor dice, maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor. Les decía la semana pasada, parece que el reto es para las mujeres, ¿verdad que sí? Y entonces, pudiésemos decir, hoy, si me escuchara una feminista, me diría, se pararía enojada y diría, me voy porque este pastor es misógino, sin escucharme, porque ya tienen un tipo de mentalidad que no escucha. Yo creo en la igualdad de trato, pero no en la igualdad de género. ¿Por qué? Todos debemos de ser tratados iguales, pero no hay igualdad de género. Eso es una tontería, con todo respeto y sin respeto. ¿Por qué? Porque biológicamente somos muy diferentes. Yo no me puedo embarazar, gracias a Dios. Así o más claro. Entonces, hablando de esto, nosotros pudiéramos decir hoy, es que la Biblia es una Biblia machista. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el versículo número 19, por favor, ponlo ahí, 5:19, perdón, 5:22.
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y entonces cualquier persona que es ignorante de las Escrituras puede comenzar a decir en este momento: aquí tenemos un pastor machista con una Biblia machista. Y yo conozco movimientos feministas. Yo no traía esta enseñanza para hacia ese rumbo, no sé por qué el Señor lo está llevando hacia allá. Amén. Pero yo creo que aquí no hay ni una feminista. Amén. Ahora, yo conozco movimientos feministas que queman Biblias. ¿Por qué? Porque la Biblia es machista. No, la Biblia no es machista porque la Biblia no es un ser humano. ¿Me está entendiendo? O sea, la Biblia, estas hojas, alguien las interpreta. Yo no puedo darle una personalidad a un libro. ¿Me está entendiendo o no? Yo no puedo decir la Biblia es machista. Entonces también la pistola con que matan a las mujeres son machistas las pistolas. Porque son objetos. ¿Son qué? Objetos. Y entonces el problema no son las letras que están impresas en la Biblia, sino quién las lee y quién las explica. ¿Cuántos dicen amén? Y de allí han surgido las religiones más peligrosas del mundo y las sectas más peligrosas del mundo y la gente más torcida de la cabeza del mundo. ¿Me está entendiendo? Porque en este texto no tenemos un texto machista. Y lo digo con mucho amor a mis hermanas que me oyen. Dios las ama tan igual que a mí, sin hacer excepción. Porque el Pablo dice claro: en Cristo no hay judío, ni griego, ni gentil, ni hombre, ni mujer. Y ahí está el texto que aclara las dudas de cualquier persona que hoy pueda decir que la Biblia tiene tendencia machista. No, señores, ni machista ni misógina. Quien lo lee y quien lo interpreta puede ser. Y conozco muchos movimientos machistas, sí, que no dejan que las mujeres prediquen. Eso sí es machismo. Pero pastor, lo sacan de la Biblia mal interpretado. Porque no han leído en Hechos de los Apóstoles que Lidia era la dirigente y fundadora de la iglesia de los filipenses, o la iglesia de Filipos. Y era una colaboradora de Pablo. La palabra griega colaborador quiere decir igual. ¿Por qué? Porque no se interpreta el contexto que hoy tenemos. El problema es que hoy tenemos gente ignorante interpretando, y aquí el reto no es para las mujeres. En ninguna manera, lo decía la semana pasada. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no como a ellos se les dé la gana, sino como al Señor. ¿Sino como qué? Al Señor. Y comienza el apóstol Pablo desglosadamente y exhaustivamente a decir cómo Cristo ama a la iglesia, ¿sí o no? Que se humilló por ella, se despojó con amor, la abraza, porque dice: nadie desprecia su propia carne, y comienza a dar toda una explicación. Y entonces no tenemos un texto machista, sino al contrario, un texto que defiende a las mujeres. Porque el reto aquí no es para la mujer, ¿para quién es? Porque el hombre tiene que llegar a ser como Cristo. Y Cristo, no vemos un Cristo machista, ¿o sí? Ahí vemos a María. Si Cristo hubiera sido machista, Él hubiera sido el primero que toma la piedra y la mata. Y con base a eso ahora debemos entender: tan no es machista que María Magdalena fue una de sus discípulos. Y los evangelios dicen que tenía mujeres que eran los que le ofrendaban, y mucho del ministerio de Jesús fue promovido por mujeres. Después les voy a dar una enseñanza de eso, ¿le parece o no? Después, porque están en los evangelios todo esto. Y dice que tenía mujeres que eran las que les ofrendaban y Jesús las consideraba. Y María era una discípula. ¿Era una qué? Discípulo de Jesús. Entonces no tenemos un movimiento machista. Lo que tenemos, escúcheme, es un desequilibrio social. ¿Qué tenemos? Pero dígalo con ganas. ¿Qué tenemos? Un desequilibrio que ha afectado no solo a familias. Escuche lo que estoy enseñando. Pero 2 minutos, porque esto no se lo puede robar nadie. Ya no cabemos aquí. Gracias a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y ni se acostumbre tanto al lugar. Sí, aunque está aquí la dueña, ¿verdad? Aquí está, gracias, con mucho amor. Pero si nos acostumbramos, nos vamos a hacer una visión corta. A lo mejor al rato y a lo mejor aquí mismo, pero construimos algo más grande. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es Dios de lo imposible. Amén. Pero mientras estemos aquí, honramos a la dueña, está ahí atrás. Qué bonito que esté aquí con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dar un aplauso al Rey de Gloria por su vida. Bien.
Hoy no mandé a los niños a clase, discúlpenme, pero ya es tarde, ya para qué más, mejor oigan. Ok, entonces, retomando lo que estaba hablando, hoy no tenemos, escúcheme, el problema de hoy no es la Biblia. El problema de hoy es el desequilibrio social en el que vivimos. ¿El qué? Desequilibrio social. Y me refiero en todas las esferas. Porque hoy tenemos un desequilibrio completo. La verdad es que muchos deseábamos el cambio de México, pero no sé si ¿Sí me está entendiendo? Yo respeto a nuestro gobernante y lloro por él, pero debe de aprender a escuchar. ¿Me está entendiendo? Debe de aprender a oír y no hacer las cosas por impulso. Todos oramos para que le vaya bien, porque nos vaya bien a todos junto con él. Pero no podemos cerrarnos de ojos y decir que todo lo que hace nos conviene. ¿Me está entendiendo? Ahora, eso es otro tema. No solamente en México, dése cuenta lo que está pasando en Chile. Dése cuenta cómo está ahorita el tema de Bolivia. Bueno, ya hasta tenemos a Evo aquí. Dése cuenta, Argentina. No baja la recesión, crece. Les digo ya, algunos dirán, este pastor ahora. Es que hoy tenemos un desequilibrio que como resultado no solamente estamos teniendo una fragmentación familiar, sino que hoy tenemos fragmentados la familia, la política y la propia iglesia. Dese cuenta que hoy en la misma iglesia, escúcheme, este problema de desequilibrio social no solo ha afectado a las familias, hoy ha afectado a las congregaciones completas. Porque hoy en las iglesias ya no se busca, los pastores ya no les interesa restaurar familias, ya no les interesa tener realmente hijos de Dios, sino lo que les interesa es la lana, el momento, los aplausos, los gritos, el escándalo, tener un momento de show. Eso es lo que hoy se mueve. Porque ¿qué tenemos como resultado? Diga conmigo, desequilibrio. Y la palabra del Señor dice que esto se va a poner peor. Entonces no es responsabilidad de la Biblia, porque la Biblia nos está enseñando cuál es el modelo. Y no es un texto machista, al contrario. Es un texto de equilibrio donde le dice: mujeres, sujétense al Señor, pero no dice como a ellos se les antoje, sino sujétense a sus maridos como al Señor, no como a ellos se les antoje. Entonces el reto principal inicia en el hombre, porque entonces el primero que tiene que buscar cómo era el Señor es el hombre, y tiene que buscar cómo amar a la iglesia, porque dice, así como Cristo amó a la iglesia, y nos pone en este mismo ejemplo, así como Cristo amó a la iglesia. Pregunta, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? No, ¿cómo amó? Las estoy preguntando a ustedes. Ya se acostumbraron a preguntarme. No, con amor, sí, yo no sé, pero ¿cómo la amó? Hasta la muerte. ¿Hasta la qué? Hasta la muerte. Muriendo por ella. Y perdóneme, si primero nosotros, varones que estamos acá, no comenzamos a morir a nosotros en el primer tema, que es orgullo, todo comienza a fracasar. Porque eso es lo primero. Jesucristo dice en Filipenses 2: tengan el mismo sentir que tuvo Cristo, que a pesar de ser Dios no se aferró a ser Dios, sino que se despojó de todo por amor a nosotros. Y eso es lo primero. Diga conmigo, el egoísmo es lo que divide familias. ¿Me está entendiendo? ¿Quién fue el primer egoísta en todo lo creacionista? No dije en los seres humanos, en todo lo creacionista, ángeles, potestades, en todo. ¿Quién fue el primero? Según la palabra, Satanás. Fue el que pensó, el que dijo, yo quiero, yo esto, yo. Por lo tanto, el yo es un principio luciferiano, ¿me está entendiendo? El yo. Yo me pregunto en ocasiones, les pregunto a los matrimonios, ¿tú por qué quieres casarte con ella? Para que me ame, no, ya, mejor no te cases. No dice para amar. ¿Me entiende? Porque fíjense cómo Dios nos muestra el amor. Texto vertebral de la iglesia, Juan 3:16. A ver, 1, 2, 3. Ay, Dios santo. A ver, otra vez, les doy chance. 1, 2, 3. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su ¿Que ha qué? Ha dado a su ¿Que ha? dado. Pero es que hoy el amor no nos los enseña como dar, sino como... ¿Por qué la amas? Porque quiero que esté conmigo. ¿Me entiende?
Porque desde eso estamos mal. Cristo no nos amó para pedirnos, sino para entregarse. Y si no entendemos eso, desde el momento en que vamos a formar una familia, ese es el problema de todo. Que todos van queriendo agarrar un cacho. Pero pues si no hay nada. ¿Me está entendiendo, verdad? Pero pues si no hay nada. El otro también venía por un cacho. De lo que quiera. De amor, de afecto, de que le escuchan, que le entiende, de a ver qué se siente, porque de todo hay, ¿eh? Pero resulta que no se llevó nada. ¿Por qué? Porque hay vaciedad. Y todo esto es porque nosotros no hemos aprendido el diseño de la familia como lo dice la palabra, sino lo hemos aprendido a nuestra ¿qué? Manera. Diga conmigo, los hombres son cabeza. Ya le hemos dicho la semana pasada que la palabra cabeza es la palabra kefalé. 3 minutos. Dijimos que es la parte más vulnerable. Por lo tanto, si quieres destruir una familia, inicia con el hombre. ¿Me entiendes? ¿De verdad? Normalmente y tradicionalmente, digo sin decir que la mujer no puede trabajar, pero ¿quién es el que habitualmente sale a trabajar? El hombre. Y supongamos que los dos trabajan, pero de pronto quedan embarazados. ¿Ok? Y óigame, hay que cambiar la forma de hablar. Cuando alguien esté embarazado, no vaya y le diga, ya te aliviaste, ¿por qué está enfermo? Dese cuenta. ¿La ha escuchado eso? No lo vaya a hacer delante de mí, porque la hermana, yo conozco, vamos a ver a la hermana que ya se alivió. Y yo digo, no, yo no conozco a alguien que esté enferma. No, sí, pastor. Mamá dice, no, pastor, se alivió la hermana. ¿Cuál hermana? La hermana que está embarazada. Pero si no estaba enferma, pero dio a luz. Ah, le dije, pero entonces no se alivió. Porque cuando hablamos de aliviar, ¿qué es? Está enferma. Porque desde eso nos los han metido mal. Ya te aliviaste, o sea que estás enferma. O sea que tu hijo es una enfermedad, ¿o qué? Estaba enferma del niño. Estaba enferma del niño, dice. Digan conmigo, eso no es una enfermedad. Dijeran hoy, es una bendición. Amén. Díganle al lado, hay que cambiar hasta lo que hablamos. ¿Cuántos dicen amén? Yo les digo, y de broma, pero en realidad, si usted le dice a su vieja, vieja, ¿cómo cree que se va a hacer? Vieja. Usted lo está declarando y la boca tiene poder. Si usted le dice a su esposo gordo, ¿cómo cree que va a ser? ¿Me entienden, no? Si usted le dice a su esposo pelón, bueno, si ya es de herencia tampoco tiene tanto poder, ¿eh? Algunos ya lo traemos de genética. Dar un aplauso al Rey de Gloria. ¿Ven? ¿Quién vive? Bueno, entonces dijimos que la palabra cabeza es la palabra kefalé, es la palabra más que nos habla de la cabeza, pero es la parte más vulnerable de la familia, más débil. No que la mujer no, pero dése cuenta. Biológicamente, por esto digo que no puede haber equidad de género o igualdad de género. Sí, equidad, pero no igualdad. ¿Por qué? Porque pues no somos iguales. Aún en los trabajos, con respeto lo digo, pero en los trabajos rudos, a la mujer le cuesta porque su cuerpo biológicamente, a menos que se haya dedicado a hacer fitness, es otro cantar. Sí, yo conozco una mujer que me puede levantar y hacer sentadillas conmigo, pero biológicamente no es normal, no es habitual, y el hombre por naturaleza desarrolla eso. ¿Me entiende o no? Ahora, vamos a ver cómo no puede haber una igualdad de género, pero sí una equidad de trato. Le explico. Que traiga un Renault negro, un Clio Renault negro, por favor, muévanlo. Si nos apoyan a moverlo. No sé quién trae un Clio Renault negro. Ay, vale, hermano. Si quiere, préstele la llave al Paz. ¿Y qué? Ah, no puede abrirse. O que tiene magia, dice el hermano. Esto es todo. Bueno, estaba en otro asunto. Quiero que usted entienda cómo aún biológicamente, escúcheme, no puede haber esta igualdad que hoy tanto se promueve. Debemos estar en otros asuntos, pero como no hay gente que desarrolle una perspectiva espiritual, tenemos gente que está perdiendo el tiempo con cosas que van a terminar siendo lo mismo. Pero bueno, escuche. ¿Usted sabe que biológicamente el cerebro de la mujer madura más rápido que el del hombre? Yo no voy a decir, ¿por qué tiene que ser igualdad? ¿No he escuchado que al hombre le cuesta trabajo comer chicle y masticar chicle y hacer algo al mismo tiempo? Caminar y masticar chicle. No, sí. Para que vean, ese es el mayor ejemplo. Mejor ejemplo dice.
A ver, ayúdenme. ¿Le cuesta qué? Masticar chicle y caminar al mismo tiempo. No lo puede hacer. Algún día ve a su esposo si maneja a su esposo. Cuando quiere estacionarse, va a apagar el estéreo como si le estorbara. No siempre, pero en ocasiones lo suele hacer. Yo me he puesto a prueba para tratar de no hacerlo. Y sí he vencido, amén. Por lo regular, ahora ya después de mucho, ya no, pero inconscientemente lo hacía. O sea, como si el estéreo me estorbara, o sea, me quito un cacho del carro, ¿qué onda, no? Pero ¿por qué pasa eso, pastor? Simple y sencillamente porque nosotros tenemos 2 hemisferios, igual que las mujeres. Pero lo que conecta los 2 hemisferios se le conoce como cuerpo calloso. Y el de los hombres está así. Y el de las mujeres está así. ¿Qué quiere decir eso? Y es biológico, esto es biológico. Que las mujeres tienen mayor interconexión neuronal. Por eso es que cuando una mujer dice, mi amor, mira la sopa, el hombre se queda sentado viéndola. Pero para la mujer significaba, párate, muévela, pruébala, si le falta sal, le pones los platos, pones las cucharas, después los sirves y nos dices que ya está la comida. ¿Sí o no, mujeres? Otro ejemplo, la mujer dice, es que ¿quién me puede ayudar en la casa? El hombre piensa que están los hijos. ¿Quién? Y nunca piensa que el problema es con él. Su cuerpo calloso no se lo permite. Está viendo el partido, él quiere que gane su equipo. En esto estoy explicando que entonces no puede haber una ¿qué? Igualdad. Lo que sí se puede es que cada uno de nosotros aprendamos nuestro rol. Y con eso se va a evitar muchos problemas. Porque la base de la familia, escúcheme, tiene sus cimientos en una primera palabra que va en armonía con el amor. Se llama orden. Y eso es lo que establece todo. ¿Cómo? Orden. Porque aquí nos comienza a ordenar la palabra cómo debe de hacer. Dice, maridos, mujeres, sujétense a sus esposos como al Señor. Y comienza a decir porque el marido es cabeza, pero esta cabeza no es una cabeza de imposición, sino es una cabeza de amor, de unidad y de apoyo. Como el cuerpo. Pregunta, ¿qué vale más, mi cabeza o mi corazón? No vale lo mismo. A ver, quítenme la cabeza y ¿qué queda de mi corazón? ¿O qué vale más, mi cabeza o mis riñones? ¿Mi cabeza o mi hígado? Todo. Sin alguna de esas me muero. Por lo tanto, estamos entendiendo que cuando se refiere a cabeza, no se está refiriendo ahora sí en un marco machista, sino se está refiriendo a que el hombre, nosotros somos los primeros que debemos de comenzar a trabajar en este aspecto. Ahora, escúchenme, mujeres, esto es para ustedes, les voy a decir un secreto, de todo corazón, con mucho amor. Cuando el hombre a usted le diga algo, y vea que después de haberle dicho todo un sermón, le hizo catarsis casi ahí le proyectaba la experiencia, un encuentro y preencuentro que es casi lo mismo, ¿no? ¿Me entiende? Y usted se da cuenta que él se da como si nada. Pasa, ¿verdad? Y usted se quedó ahí como el exorcista, ¿crees? No lo estoy espiando. Eso no es para varones, pero el que escuchen, ya están aquí. ¿Qué hacemos? Escuchen, no es porque le valga, como dicen a la mexicana, o porque no le importe. ¿Está conmigo o no? Es porque su cuerpo calloso no le da para más. ¿Qué tiene que aprender, mujer? ¿Recuerda que les expliqué de Rebeca? ¿Qué fue lo primero que tuvo Rebeca? No. Sí, la humildad y después. ¿La humildad para quién fue? Para Eliezer. Y después, la disposición también con Eliezer. Y después, paciencia. ¿A cuántos camellos les dio? 10. Uno por uno de un cántaro. Mujer. A ver, por eso hablo que no hay igualdad. Porque la mujer tiene que trabajar mucho la paciencia. Y lo repito nuevamente. Porque un hombre es la parte más vulnerable, no porque yo lo diga, o porque yo sea feminista o machista. Ya lo expliqué todo eso hace un rato. Simple y sencillamente porque nuestros cuerpos así fueron constituidos. Desde la misma biología. ¿Qué quiere decir?
La mujer madura y por el mismo desarrollo biológico tiene muchísimo más apego, tiene muchísimo más visión, muchísimo más expresión como madre que lo que el hombre puede hacer. ¿Se da cuenta? La mujer de verdad dice, no sé, siento que el niño está mal y el hombre no, así es. ¿Lo he entendido o no? No, pero acá algo pasa. No, así, tranquila, no pasa nada. Ya casi el niño así, ¡ah! No, está jugando. ¿Sí o no, mujeres? ¿Qué está mal el niño? Y lo lleva y el doctor, sí, está mal. Está ya mi esposo. Y la llave está acá, toma. Ahí dice, agua, ya por acá al lado, por este lado. Y sí, y lo llevan al médico. ¿Qué dice el médico? Sí, está muy mal. Y el hombre dice, ay, con razón, mujer. Y siempre escuchamos, tiene razón. ¿Por qué? No es que sean hermanas todas poderosas, ni que sean las súper maravillosas. No. Simple y sencillamente, biológicamente, esto es algo que Dios ha puesto en cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que debemos entender que el texto, cuando dice en el versículo 22, dice, mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor, no está hablando, el texto de manera implícita, no está hablando de las mujeres solamente. ¿De quién está hablando? De la mujer, pero primero del hombre. Porque el primero que tiene que aprender cómo es el Señor es el hombre. Y entonces la mujer debe de aprender la segunda parte, que es cómo sujetarse. ¿Me entiende? Porque este es el tema. ¿Cómo me sujeto a mi esposo? Sí. Le digo que me ayude y nada más no. ¿Cómo me sujeto a mi esposo? Si de verdad, pastor, yo soy el que hace todo en mi casa. ¿Cómo? ¿Me está entendiendo? ¿Cómo me sujeto a mi esposo? Si ahora en México las mujeres son las que matan. ¿Me está entendiendo? Entonces eso es lo que debemos aprender, la forma para que nosotros no tengamos este problema, este desequilibrio social y lo metamos no solamente a la iglesia, sino en nuestras familias. Dile al de al lado, ¿tu familia está en orden? ¿Qué le dijo? Pues ahí tratamos, pastor. Ya con señas nos hablamos, ya es ganancia, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Dar un aplauso al Rey de Gloria. ¿Quién viene? Ok. Entonces dijimos que la palabra que vale no hace hincapié a un macho alfa. Amén. ¿No hace hincapié a un qué? Macho alfa. ¿Ya había hablado de eso o no? ¿Aquí? ¿No? Sí, del hermano Israel dice que sí. ¿Quién ya había escuchado eso? ¿Aquí? No. Pero sí creo que sí lo había mencionado. ¿Qué quiere decir? Que falé no quiere decir que entonces es cabeza como si fuera un ¿qué? Macho alfa. Porque hay hombres que se creen animales. ¿Dónde están los machos alfa? No. ¿En qué especie? ¿En qué especie? En los lobos. ¿En los qué? Lobos. Y hay hombres que se quieren creer que machos alfas, lobos. ¿Cómo ladran? Bueno, ¿cómo aullan? Hombres, a ver, que falé no es igual a macho alfa, no te equivoques. Cristo no es un macho alfa. Él es el principio y el fin. Él lo es todo. Entonces, el alfa y el omega. Entonces, no es un macho alfa, sino Él lo es todo. Y entender eso nos cuesta, porque el macho alfa es alfa. ¿Qué quiere decir? El que inicia, pero no el que termina. Y eso quiere decir macho alfa. Y muchos, aquí hombres, son machos alfa. Iniciaron la familia, pero ya no lo quisieron seguir. Amén. No te preocupes, mi amor, cuando están embarazadas. Los vamos a educar. ¿Y luego qué pasó? La que los terminó educando fue la mamá sola. ¿Me está entendiendo? Porque un macho alfa es un líder. ¿Es un qué? Líder. La palabra de Dios no nos enseña a ser líderes. Discúlpenme. Con respeto y sin respeto. Por eso dice, la mies es mucha y los obreros, no los líderes. Y hoy todo gira en torno al liderazgo. No en todo se necesita líder. Un padre, aunque tiene liderazgo, para su hijo no es un líder, sino un padre. Tampoco puede ser su amigo, es un padre. Y si se quitan esta forma, entonces vamos a estar rompiendo con todo lo demás. Y yo conozco hoy muchos padres que son bien machos alfas. ¿Cómo son los machos alfas? Aquí se hace, eso sí es machista, lo que yo digo. Y discúlpeme, varones,
Ser kefalé. ¿Ser qué? No es ser macho alfa. En pocas palabras, ya quítate lo animal. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Ah, ¿no me cree? 1 Corintios 2, 14. Para que luego dice, no, es que me está diciendo animal. Yo no le dije animal a usted. A los que se creen machos alfas. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos machos alfas hay aquí? Ya se arrepintieron. Ponlo en la RBA para que vean que así está en la Biblia. Lo enseño los domingos, pero para quien no viene el domingo, en la RBA. Léanos fuerte. 1, 2, 3. ¿El hombre qué? Animal. Ese hombre animal le gusta ser macho alfa, ¿no? Imponer, mandar, gobernar, hacer las cosas como él quiere. Nosotros, digan conmigo, hombres, digan conmigo más fuerte, hombres, digan conmigo, nosotros no somos machos alfas, somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hombres espirituales, que no pierdan, porque un macho alfa nace de un lobo. ¿Y un lobo por qué se guía? Por sus instintos. Usted no se puede guiar por sus instintos. De verdad, aún para educar a sus hijos debe de aprender a escuchar. Yo conozco padres que ni siquiera les dicen ahí va, sino les dejan llover los golpes. A nosotros nos tocó educación de esa, ¿sí o no? A mí, por lo que respecta, digo, a mí me hubiera gustado nacer después de Barbie, pero no. Porque allí era todo te quiero yo y tú no, en el tiempo no era te quiero yo, era. Y fue bueno. ¿Cuántos dicen amén? De verdad, era jalón por donde cayera. Y lo que se atravesaba, y nos educaron así, bueno, malo, ¿me entienden, no? Pero ahora nosotros tenemos que rebasar eso, no para que ahora nuestros hijos sean los que nos mandan. Porque es algo que sí es cierto, nosotros fuimos la última generación de hijos golpeados para los padres. Pero ahora muchos son la primera generación de los padres golpeados por los hijos. Se han volteado las cosas. ¿De cuál eres tú? Diga conmigo, de ninguna de los dos. Porque la palabra nos está enseñando un equilibrio. Y se da cuenta que cuando el hombre y la mujer entienden su rol, llega el capítulo 6, hijos obedecer. ¿Sabe cómo sus hijos van a llegar al capítulo 6 de Efesios? Cuando usted logre la armonía perfecta con su esposa. Porque la base de la familia es el matrimonio, pero la base del matrimonio debe de ser Cristo. Amén. Y si no estamos así, dile al lado, por más que pelees y luches, no lo vas a lograr. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Podrán tener buena sociedad congénita, buena sociedad parental, buena sociedad consanguínea, ¿me está entendiendo? Buena sociedad mancomunada, pero que llegues a ser ¿qué? Familia, diga al lado, solo con Dios. Ahora, para terminar, por lo tanto, ¿qué pasa si el hombre no es un buen kefalé y la mujer no logra sujetarse? ¿Qué pasará? ¿Cómo está la sociedad hoy? Así, ¿no? ¿Usted cree que hoy los hombres están siendo kefalé? Esa parte sensible, esa parte, porque kefalé dijimos que no nada más es la parte más vulnerable, sino lo que hace una unión entre en un arco, por ejemplo, en un ángulo, lo que une, pero también es la cabeza que abre una puerta. Por lo tanto, hoy las familias ni están abriendo puertas, ni están en unidad, ni tampoco están, hermano, protegiendo las partes más débiles. Hoy las familias se autodestruyen. Hoy las familias, o las sociedades consanguíneas se están destruyendo solos. ¿Por qué? Porque están pensando como animales. Escuchen, para lograr ser verdaderamente una familia se necesita un desarrollo espiritual. Si no hay un desarrollo espiritual, no se puede lograr ser ¿qué? Familia. Y cuando dije desarrollo no me refiero a venir a los cultos cada 8 días, que eso es parte, pero no lo es todo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a entrar en tema ahora sí. Aunque usted no lo crea. Esto era, porque la semana pasada di la introducción, pero esto era para sentarlo. Yo no tengo problema con predicar 20 veces lo mismo. Pues como cuando al niño. ¿Cuántas veces le tuvo que enseñar los vocales? Y luego se lo olvidaba. A muchos les predicamos aquí salir, ya está
agarrando el chongo. Llegando a su casa piensa que tiene criados. Hijo, tráeme los zapatos. No está mal, los deben de hacer, pero oiga. O sea, mi hijito, ¿cómo estás? Soy bien, tráeme los zapatos porque soy tu padre. Oye, yo creo que de esos no hay aquí. Y ya me está entendiendo. Pero yo no tengo problema como a los niños. A, E, I, O, U. Hagan de cuenta que los 8 días nos quedamos en A. Ya vamos hoy con E. Amén. Dan un aplauso al Rey de Gloria. Amén. ¿Quién vive? Hasta que se nos quede. Ahora, si los hombres y las mujeres no logran tener esta unidad, no logran desarrollar esta parte, este kefalé, no logra el hombre ser esta parte sensible que une, que desarrolla, que abre puertas, ¿me está conmigo o no? Y la mujer no logra esta sujeción, todo lo demás se va a ver afectado. Porque la palabra de Dios dice, el hombre es la primer pieza que va a comenzar junto con la esposa a trabajar todo el diseño de la familia. ¿Está conmigo o no? Por lo tanto, si esto no está en orden, lo demás tampoco. Y esto, demás, me refiero a tus hijos, a tus nietos y hasta tus bisnietos. Porque por lo menos 4 generaciones afecta a cada uno de los que estamos aquí sentados. Y cada uno de los que estamos aquí sentados, por lo menos fuimos afectados por 16 atrás. ¿Por qué, pastor? 4 por 4. 4 por 4. Según yo. Ahora, si nosotros multiplicamos hacia atrás, ¿por qué por 16? Porque si tú divides a tu hijo, de tu hijo nacen otros 4. Y así lo vas a ir multiplicando. Y entonces te vas a dar cuenta que la afectación fue grande. Por lo menos a ti te alcanzan 16 generaciones atrás. A esto también se le conoce como conciencia colectiva. Y está en la palabra de Dios. En Primera de Pedro, dice 1 Pedro 1:16, si no mal recuerdo, que nosotros heredamos de nuestros antepasados, dice la NBI. No dice de nuestros padres, sino que antepasados. Por lo tanto dice que lo heredamos de nuestros antepasados. Ahí hay una herencia, que si nosotros no la estamos trabajando, escúchenme, y entonces dejamos que nuestros hijos tengan que resolver nuestros problemas, con respeto y sin respeto lo voy a decir, tu vida no tuvo un propósito. O sea, viviste para nada. ¿Están conmigo o no? Imagínate que los hijos tengan que estar resolviendo tus problemas porque tú no fuiste capaz de resolverlos. Y en vez de dejarles una herencia y un legado, que no es lo mismo, una cosa es la herencia y el patrimonio y otra cosa es el legado espiritual que tú transfieres, les dejaste puro caos y desorden. ¿Está conmigo o no? Dile al de al lado, un padre que no resolvió para la continuidad de sus generaciones, haber nacido o no, es igual. ¿Sí lo está entendiendo? Solamente fue musicalmente un silencio entre las generaciones. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué no está trabajando? No está haciendo su deber como padre o como madre. Pero tampoco es su culpa, porque no lo conocí. Y entonces, si tú buscas un culpable, tú le echas la culpa a tu papá. ¿Y tu papá quién? ¿Y su papá de su papá? ¿Y el papá de su papá de su papá? Al papá de su papá de su papá de su papá de su papá del papá de su papá. ¿Ya me entendió? ¿Y a dónde vamos a llegar? Dile al de al lado, no se trata de culpa. Dile, todos tuvimos fallas. No se trata de culpar, sino de ponernos a hacer nuestro trabajo. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Y para esto quiero usar un ejemplo. Son 9:1. ¿Me regalan 10 minutos? Corren a partir de ahorita. Quiero poner el primer ejemplo. En la Biblia, en 1 de Samuel 2:12, por favor, vamos a este texto. Vamos a iniciar ahora sí con un tema bien tremendo de los padres y los hijos. 1 de Samuel 2:2, por favor. 2:12. 2:12. 1 de Samuel 2:12. Sí, por favor. Ahora sí, léalo en voz fuerte. 1, 2, 3. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Y no tenían qué? Conocimiento De Jehová. Mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos es Ofni y Fines. Estos
dos hijos eran hijos de Elí, pero no nada más eran hijos de Elí, eran sacerdotes. ¿Cómo? Estaban en el templo. Lo contextualizo. Estaban en la iglesia, o sea, en el templo. Veían los sacrificios, sabían que era el templo de Dios, conocían, o habían visto, no la conocían, habían visto la gloria de Dios, pero no conocían a Dios. Ahora, el tema aquí es, dice, los hijos de Elí. Cuando busqué esta palabra hijos, se refiere a estas personas que transfieren sangre. Y muchas veces nosotros somos progenitores, pero no padres. Y ese es el problema. Que Elí fue un buen progenitor, pero no fue un buen padre. ¿Quién era Elí? ¿Ustedes saben quién era Elí? Sacerdote. Un sacerdote. No solo era un sacerdote, era un sumo sacerdote. ¿Está conmigo o no? No nada más era un sumo sacerdote, sino que también era un juez de Israel. De hecho, cuando el pueblo de Dios, Israel, atiéndame con esto, sale de Egipto, no tenían reyes. Comienza el gobierno de los jueces. ¿De los qué? Jueces. Y entonces los jueces comienzan a gobernar sobre Israel. Un juez era un gobernador, como un presidente. Pero vienen los jueces y Elí es el penúltimo juez de Israel. No nada más era juez, era ¿qué? Juez y sumo. ¿Se da cuenta la magnitud? La pregunta que usted debe entender ahora y debe hacerse es, si él es juez de Israel y sumo sacerdote, vamos a hacer tantito lo espiritual a un lado, vamos a ponerlo constitucional, porque un juez es un gobernador de todo Israel, él juzgaba todos los asuntos. ¿Está conmigo o no? ¿Quién fue el que le siguió después? Y desde ahorita lo voy a adelantar. ¿Quién fue el que se quedó después de Elí? Samuel. Fue el último juez de Israel, profeta y juez. Pero él no era profeta, él era sumo sacerdote y juez. ¿Está conmigo o no? Ok, entendiendo esto, no solamente él, sino también Samuel, sus hijos hicieron lo malo. ¿Qué pasó, pastor? Porque Elí no creció, Samuel no creció con un padre, sino con un maestro. Y no es suficiente. Lo vamos a entender todo. ¿Está conmigo o no? Ahora, ¿sabe? Si hablamos del presidente de México, no quiero hablar del actual, porque ustedes saben que no me va a quedar aquí toda la noche, pero no quiero hablar del actual. Que el Señor le dé sabiduría. Amén. Oramos por él, porque es nuestro deber. Escuchen. Pero ¿qué es lo mínimo que debería de saber el señor presidente Andrés Manuel López Obrador? Lo mínimo que debería de conocer, si no bien, por lo menos lo esencial. ¿No? Dios mío santo. Échenle a andar su amigo. ¿La qué? La Constitución de los Estados Unidos mexicanos. ¿Está conmigo? Que por lo menos debería de saberse la Constitución de 1917. Ok. Bueno, y ya junto con sus reformas, ¿no? Porque ahora ya, si usted la ve, pues como un trapo todo parchado. Así, aquí todo con tantito del amarillo, del rojo, ya sabe que está uno, ¿no? Y con cosas y detalles. Pero por lo menos debería saber la Constitución. Escúchenme. Elí, si era un gobernante de Israel, ¿qué debería de conocer? La ley. La ley. ¿La qué? La ley. La ley. Y vamos a ver qué dice la ley. Porque no es la ley. Usted sabe que la constitución del pueblo de Israel es la Torá. La palabra de Dios que usted tiene, esa es la ley del pueblo de Israel. Quiere decir que si él era juez, ¿él era qué? Juez. Tenía que saber lo que vamos a leer de memoria, porque vamos a leer el 5.º libro de la Torá, conocido como Deuteronomio, capítulo 6, desde el versículo 1. Vamos rápido, por favor. Para que se dé cuenta usted el error. Algunos están diciendo, pastor, ya me sacó Elí ahora, y que el rey de Israel, y que décimo, y que no sé qué. Mire, Elí es hijo de Itamar. Itamar es hijo de Aarón. Y a Aarón se le murieron 2 hijos igual que a Elí. Por lo tanto, el abuelo de Elí tuvo la pérdida de 2 hijos.
Uno de ellos fue Abiú y el otro fue Dios santo, ahorita recuerdo el nombre, pero fue el primogénito y el que le seguía. ¿Por qué murieron, pastor? Porque hicieron lo mismo que Ofni y que Fineas. ¿Me entienden? Hubo quienes transmitieran conocimiento, pero no lo espiritual, no el diseño de la familia. Y ese es el tema. 6.1, ¿sí lo tenemos? Deuteronomio, lo dije 2 veces. 6.1. Estos pues son los mandamientos, haga de cuenta, esta es la constitución de Israel. ¿Ya lo entendió o no? Estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para poseerla. Fíjense qué bonito. Pregunta, ¿esto lo tiene que saber Elí? ¿Por qué lo tiene que saber? ¿Porque era qué? Fue el qué? Penúltimo. ¿El qué? Mira, ya va a salir más bíblico hoy aquí. Otra vez, ¿qué fue el qué? Juez de Israel. El último fue Samuel. Y después de Samuel, ¿qué vinieron? Los reyes. Ahí comienzan a gobernar los reyes. Qué bueno. Hasta ahorita nos vamos entendiendo. Pero, sí, Saúl fue el primero. Que por cierto, bueno, ya después platicamos de ese tema. Entonces, esta es la constitución que por lo menos el ley lo debe de conocer. ¿Quién? Elí. Y vamos a leerlo primero, ¿eh? O sea, no nos vamos a meter como aquí, ¿no? En el párrafo sexto, fracción cuarta, dice. No. Nos vamos a meter a lo primerito. Vamos a ver qué dice. Siguiente versículo. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú. Y tu hijo y el hijo de tu hijo y... O sea, ya no hay más. Esta noche me puedo quedar con este versículo, pero no quiero. ¿Está conmigo o no? No quiero. Dense cuenta, para que los guardes. O sea, estos estatutos no están para que te creas el sumo sacerdote, el que gobierna, no. O sea, tu primer chamba antes de ser juez y antes de ser sumo sacerdote es esta. ¿Está conmigo o no? Porque yo te quiero decir algo. Elí, como juez, era de los mejores jueces que tuvo Israel. Como sumo sacerdote no se diga, pero como padre falló. Pero ¿por qué si es el primer mandamiento? De hecho, antes de ser sacerdote y antes de ser juez, tenía que cumplir con esto. Pero ¿sabe qué? A muchos les interesa más lo que diga la gente que los que dicen los de su propia casa. Ay, diga conmigo, ay. A veces hasta nos acostumbramos. Está amargada. No está amargada. Se amargaron, pero deberíamos de buscar por qué. ¿Cierto o falso? Muchas veces ya no nos interesa lo que dice nuestra propia casa de nosotros mismos. Se nos hace bueno, malo o X. ¿Y eso le pasó a quién? A Elí. Cuidado, diga conmigo, alerta. ¿Se va a poner esto bueno? Ya le dio las caras a algunos como diciendo, ¿para qué vine hoy? Voltéese a ver unos con otros. Aquí no voy dentro de 8 días es porque no va a aguantar esto. ¿Cuántos dicen amén? Para que temas, escúcheme, a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quién los va a guardar? Vamos a leerle en voz fuerte. 1, 2, 3. Tú y tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Por lo menos la responsabilidad de Elí era sobre él, sobre Ofni y Fineas, sobre los hijos de Ofni y Fineas, por lo menos. Pero bro, no hizo la primer chamba. ¿Se está dando cuenta? Era un juez, pero no hizo esto. Que alguien conozca la palabra no quiere decir que la viva. Que alguien venga a la iglesia no quiere decir que se le ha revelado Cristo. Hoy muchos son cristianos, pero pocos son de Cristo. ¿Escuchó lo que dije? Muchos son cristianos, pero pocos son. Y lo siento que me digan, pastor, pero usted parece que se cree mucho. No me creo. Somos. ¿Cuántos dicen amén? Miren de al lado, somos.
somos. Cuando le digan, usted se cree mucho, hermana, díganle, no, no me creo. Soy. Y no soy por lo que en mi pasado pude hacer, sino por lo que Cristo ya hizo en mí. Amén. Y no nada más en mí, en mi casa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dar un aplauso al Rey de Gloria. Dice, todos los días de tu vida, ¿cuándo lo va a guardar? Todos los días. ¿Cuando se le antoje? ¿Las 2 horas de culto? Porque algunos aquí son cristianos mientras hay culto, pero termina el culto y se quita la máscara. La palabra fariseo quiere decir actor también. Yo les dije el domingo antepasado, creo, a algunos les gusta actuar bien padre. Fariseo es un actor. ¿Qué es un actor? Levanta las manos, Señor, te adoro, bonito, tú eres santo, bendiciones, amado. Y llega a su casa y, ¿qué están haciendo? Ay, Dios santo. No, ¿qué actuaste estas 2 horas de culto? Re bien. Debes llevar a ganarte un Oscar. Un Grammy, bueno, sí, porque hasta cantas así. ¡Oh! Y uno dice, mira qué espiritual. ¿Pero pura qué? Actuación, puro show. ¿Se está dando cuenta? Que alguien conozca la palabra como Elí la conocía. Pues era juez, hermano. Si todos los días juzgaba en base a la Biblia, a la Torá. ¿Sabía? Y no hemos entrado más, o sea, nos quedamos en los primeros párrafos. ¿Está conmigo o no? Ya conmigo, esto se va a poner bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ya, huele como que tienen hambre. No sé por qué. Ahora sí, todos los días de tu vida y que tus días sean ¿qué? Prolongados. Siguiente versículo. 1, 2, 3. Oye, pues, Israel. Pausa. ¿Sobre dónde gobernaba Elí? Ok, ahora sí. 1, 2, 3. Oye, pues, Israel. Y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien y seas multiplicado, como te ha dicho el Señor Dios de tus padres, en la tierra que destila. Siguiente versículo. Lo vamos a leer, ya no lo voy a predicar todo. 1, 2, 3. Siguiente versículo. Con todas sus ganas. 1, 2, 3. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Pausa. ¿Cómo vas a amar a Dios? Pon en la RBR, por favor. Eso ya me sonó a Reina Valera Antigua. Ah, ok. ¿Y con todas qué? Tus fuerzas. Que se traduce como poder. ¿Qué tenía Elí? Pero ¿cuál es el primer poder que Dios le había dado? ¿Ser juez? Ser padre. Ser sumo sacerdote, pero no del templo, de su casa. ¿Están conmigo o no? Está bien bárbaro este texto. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, aquí nace una pregunta. ¿Cómo sabes que una persona ama al Señor? Porque este texto lo tuvo que estudiar Elí para poder llegar a ser juez. Se lo tuvo que aprender, lo tuvo que repetir. De hecho, esta forma parte de los 3 rezos que hacen al día los judíos. Este texto. Y de aquí nace algo que es el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malkut, Ole Olam, Ole. Todo lo que acabo de decir es eso mismo en hebreo. Es hebreo. Y lo puedo cantar también si me gusta la final. Es como el himno nacional para ellos. Se lo sabe, pero no quiere decir que lo vivan. Entonces ahí estaba fallando Elí como ¿qué? Como padre. Porque vamos a ver qué es lo que pasa cuando alguien realmente lo vive. No solamente se queda con el poder, sino lo manifiesta. Siguiente versículo. Ya ahora sí con eso termino. 1, 2, 3. Sobre tu corazón. Siguiente versículo. Porque regresen uno. Este punto y coma, ¿qué significa? ¿Que hay qué? ¿O es la continuación? Como cuando pone una receta. No vas a saber cómo se prepara si no lees lo que viene. Entonces, Elí sabía esto. Pero como quien dice, se quedó con la receta. Amén. ¿Por qué? Porque lo que viene va a demostrar si hicimos o no hicimos, como la palabra nos dice. 1, siguiente versículo. Ahora sí, con eso termino.
1, 2, 3. Y andando por el camino. Pero, o sea, no nada más todos los días. Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué pasó con los hijos de Dios? Como que una falla ahí de origen, ¿no? Porque esto, estamos leyendo los primeros versículos de la ley o de la constitución. ¿De quién? De Israel. ¿De dónde era juez? Elí. Y hubo una ¿qué? Evidente falla. Diga conmigo, falló Elí. ¿Por qué? Porque él era buen juez, pero no alcanzó a entender el diseño del Padre. Ya hay aquí, escuche, con eso termino, quienes creen que por tener títulos universitarios, por desarrollarse mayormente con títulos académicos, o que son profesionistas, ¿me entienden? Ni yendo a cursos. Si no estás tu corazón ligado a Dios, jamás podrás entender el diseño de la familia. Elí servía a Dios y le gustaba hacerlo, pero su corazón no tuvo cuidado de las cosas o de las fibras más delicadas que esto conllevaba. Y puedes hablar mucho de Dios, ¿me entiendes? Venir a la iglesia, ser un universitario, tener títulos, ¿me entiendes? Ser un honoris causa, si quieres, honoris causa. Pero esto no quiere decir que seas buen padre, o que si quiere llegues a hacerlo. Porque para que se llegue a ser un buen padre, no solamente se te exige que desarrolles la mente de tu hijo, sino el espíritu. Y el espíritu, su primer ingrediente con que se desarrolla, es el primer fruto de Gálatas: amor. ¿Lo está entendiendo o no? Y si no hay eso, no lo vas a poder desarrollar. Por eso cuando ustedes llegaron aquí, yo les dije, yo no quiero enseñarles, sino que sean desarrollados. Porque yo no tengo nada nuevo que enseñarles. Lo voy a decir con mucho amor. Muchos pastores los tratan como tontos y no lo son. Y se acostumbran. Ustedes no son tontos. Lo que nosotros hablamos, ustedes ya lo saben, porque está en las escrituras y ustedes la han leído y la han escuchado y son hijos de Dios. ¿Sabe qué? Pero donde no hay amor no hay nada. La palabra del Señor dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Y este es el primer ingrediente que le falló a Elí. Él era un buen juez, le encantaba académicamente, y no nada más eso, le encantaban los holocaustos, sabía hacerlo, pero no logró transmitir a sus hijos un desarrollo espiritual verdadero, por sus muchas ocupaciones, quizás por juzgar a tanta gente. ¿Usted sabe cuántos pretextos podría darnos Elí hoy aquí? Y decir, no, es que no tenía. Además, la Biblia poco nos habla de la madre de los hijos de él. Por si fuera poco. Después voy a hablar de todo eso. ¿Dónde quedaron los hijos de Oni y Finees? La madre, perdón. Él pudo haber dicho, no, pues es que fue difícil el trabajo. ¿Me está entendiendo? Va a llegar el punto donde, con esto quiero terminar, donde leamos en la palabra. Y comienza a hacer cambios de origen en nuestras familias. Desde la raíz, Señor. Hoy estamos aquí representando una generación, representando a mis padres, a los padres de mis padres, Señor. Y hoy pido perdón en nombre de ellos, porque quizás fueron ignorantes y aún si lo sabían, quizás actuaron impíamente, Señor. Como dice tu palabra, Señor, hoy nos humillamos ante ti, sabiendo y creyendo que en ti hay respuesta. Dile, renuncio a las formas y a las maneras mías, con un solo propósito, Señor, y objetivo: que ahora seas tú. Aunque los hombres fallen, tu diseño no falla, Señor. Dile, yo hoy vengo a invocar tu propósito a través de tu Hijo en mi vida.
Señor, tú conoces cuántas mujeres y hombres aquí han llorado, han sufrido por no tener una figura paterna. Quizás algunos conocieron a su progenitor, pero no logró desarrollar una paternidad. Quizás algunos conocieron a su progenitora, pero no supo ser una madre conforme a la palabra. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, oro que en esta noche tú sanes los corazones, restaures las vidas y les des un corazón nuevo conforme al de tu Hijo. Revélate a nosotros, no como Dios, no como creador, sino como Padre. Dile, tómame en tus brazos, restáurame. Oro por cada familia, y no solamente por los hombres y mujeres que están aquí, sino por sus hijos y sus generaciones. Yo hoy creo, Señor, que aquí no hay más ovnis ni fines, Señor, sino hablo que de cada uno de los vientres que están aquí y cada uno de los varones que están aquí, Señor, hoy tú tomas su casa y su familia para ti. Hoy rompemos con toda maldición, Señor, y no veremos a nuestros hijos morir, y no veremos nuestras generaciones quedar muertos, Señor, por no conocerte y por no amarte. Ahora repita conmigo esta oración con todo su corazón. Padre, tú sabes quién soy. Me conoces antes de nacer en este mundo. Sabes mis miedos, mis alegrías, pero sobre todo, dilo con todo tu corazón, dile, sobre todo, sabes que te amo. Y yo sé que mis padres, tú los pusiste en mi vida, y a mis hijos tú me los has asignado. Dilo fuerte, hoy pido perdón si hemos fallado como familia en el diseño divino. Hoy rompo con toda ligadura de muerte y declaro que mis hijos no morirán, sino conocerán a Dios. Hoy hablo que ellos ya están aquí. Dilo fuerte, ellos están aquí. No solamente en sus cuerpos, diga conmigo, sus espíritus y sus corazones. Dígalo fuerte, hoy ligo mi familia al diseño divino. Se rompe, dígalo fuerte, se rompe toda división, toda muerte, toda condena, odio, resentimiento, soledad, divorcio, abandono, depresión, suicidio, homicidio y toda cosa maligna. Se rompe por la sangre de Cristo. Dígalo fuerte, hoy tomamos el diseño divino. Aunque los hombres fallen, Dios nunca falla. Y yo no dependo, dígalo fuerte, yo no dependo de lo que mis padres pudieron hacer. Hoy dependo de lo que Cristo ya hizo y de lo que Dios ha diseñado. Rompo con toda tradición y con toda maldición, y pido perdón, porque como dijo el hijo pródigo, he fallado al cielo. Yo hoy declaro, dígalo fuerte, mi familia es atada a la familia de Dios. Hoy proclamo el amor, la fe y la esperanza como cimientos de mi casa. Y Cristo es nuestra roca. Levante sus manos y quiero orar por último por usted.
Señor, oro por cada uno de los matrimonios aquí, de las manos levantadas. Veo que hay muchas lágrimas que hoy se están derramando, Señor. Tú conoces los corazones. Tú sabes lo que ha pasado en sus vidas. Tú sabes, Señor, el cansancio con el que luego ellos despiertan. Lo que pasa, Señor, cuando no estamos nadie alrededor, sino solo tú estás. Yo ya hablo sobre cada una de las manos levantadas en esta noche, Señor. Y declaro ahora, Padre, que lo que quiso afectar, Señor, cada una de estas manos levantadas en el pasado, hoy se rompe por la sangre de Jesucristo. No importa cuál había sido tu experiencia, escucha bien. Hoy el Señor te da una nueva vida para ti y para los tuyos. El Señor te traslada a la tierra donde fluye leche y miel. Y en el nombre de Cristo Jesús, escucha, dice el Señor, te había sentido como si te hubieran robado, hija mía, hijo mío, como si hubieras perdido años, pero no los has perdido, porque hoy te restituyo 7 veces 7, dice el Señor. Hoy sano tu corazón. Y aún esos pensamientos que venían a tu vida, dice el Señor, en esta noche los estoy quitando. Y te estoy dando una nueva vida para ti y para tu casa. Solo una cosa te pido, dice el Señor, hijo mío, y en especial a ti, hija mía. Recuerda, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus almas, tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice el Señor, de lo demás me hago cargo yo. Diga conmigo, lo tomo y hecho está en Cristo Jesús. Cierra tus ojos un minuto y vamos a terminar. Rompe las fuentes, rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Dile conmigo, haz llover, haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Dile conmigo, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hoy le hablamos al Hijo de excelencia. Recibe toda la gloria, recibe toda. Vamos, no limites a Dios. Se trata de tu casa, se trata de tu familia. Dile, porque al que cree, porque al que cree, todo le es posible. Porque al que cree, porque al que cree, dile, todo le es posible. Porque al que cree, porque al que cree, todo le es posible. Vamos, dilo. Porque al que cree, una vez más, porque al que cree, porque al que cree, todo le es posible. Porque al que cree, porque al que cree, todo es posible. Vamos, si tú lo crees, sucede en esta hora. Porque al que cree, dilo con todas tus fuerzas, vamos. Porque al que cree, todo le es posible. Creo en ti, Jesús. Y lo que harás, cuando hablas de ti, de toda tu casa. Dile, creo en ti.
morarás en mí, en mí. Vamos, si lo quieres con toda tu fuerza, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Vamos, adóralo por lo que ha hecho. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de... Más fuerte que lo oiga. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Digo, precioso Hijo de Dios. Con toda tu fuerza, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Si no te sabes esto, apréndelo, dile. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre. Dile, tu nombre. Nada es más grande, nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre. Vamos, digo, tu nada es más grande que, vamos, dile. Nada es ni el odio, ni el resentimiento. Vamos. Recibe, 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 precioso Hijo de Dios. Recibe, recibe, precioso Hijo de Dios. Recibe, recibe. Precioso Hijo de Dios. Por lo que has hecho en esta noche, recibe. Por las familias transformadas en esta noche, por lo que has iniciado en cada corazón, recibe. Por lo que has hecho en cada hombre y mujer aquí, Señor, te adoramos, Hijo de Dios. Hijo, grítalo. Vamos por último, recibe. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Dale ese aplauso a Cristo, quien nos ha hecho libres. Y a su nombre, dile al de al lado, disfruta de una nueva familia. Dile, sí se puede en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo. No es imposible que veas a tu familia como has soñado. ¿Cuántos dicen amén? Dile al de al lado, pronto lo verás. Dale un abrazo a 2 o a 3 y dile, todo lo puedes en Cristo. Vamos. Amén. ¿Seguimos en radio o ya no? A los que nos oyen a través de 87.7 FM queremos decirles, todavía hay esperanza. Ven a nuestras reuniones. Lo esperamos este domingo 11 de la mañana. Estamos en Mariano Escobedo, número 88, Colonia Zaragoza, Salón Oasis. Mariano Escobedo, número 88, Colonia Zaragoza, Salón Oasis. Llámenos 55 1008 7287. Y quiero que nos despidamos, escuchen, quiero que nos despidamos de Facebook Live y de 87.7 FM con un fuerte aplauso, pues espérenme, con un fuerte aplauso por las familias que ya iniciaron el proceso de transformación. Dáselo bien fuerte porque lo creemos, por sus familias y por las que nos oyen
porque todo lo podemos en Cristo y a su nombre. ¿Quién vive? Discúlpeme la hora, dirá pastor, hoy sí se mandó, ya van a dar las 10. No es cierto, son 9:40 ya casi. Entonces, quedan 20 minutos. Pero creo que hoy la enseñanza estuvo muy fuerte, pero muy necesaria. ¿Cuántos dicen amén? Díganle al lado, atrévete. Ve a tu familia como nunca lo habías creído, pero ahora lo crees. ¿Cuántos dicen amén? Y ¿sabe qué? La gente de Nicolás Romero, en algún punto vamos a llegar, todavía no, eso es lo que estoy enseñando ya en Vallejo, que Vallejo ya llevamos como 5 meses con este tema, pero en algún punto vamos a enseñar lo que Hechos 2 dice. La iglesia nació en familias, dice que se reunían en las casas y por el amor que se tenían, cuando una iglesia verdaderamente está